Buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este Facebook Live de la comunidad Piensa Sano, que pues ya tiene de haber nacido poco más de 8 meses. Estamos contentos con el crecimiento que ha tenido esta página, que como ustedes saben se ha dedicado a difundir temas de salud diversos. Ya hemos ampliado la temática y también empezamos con temas gastrointestinales, de tubo digestivo, de cirugía. El día de hoy nos ocupa un tema precisamente de mi especialidad, por eso es que el día de hoy no tengo yo a un invitado como tal, en donde en otros programas me comporto como el conductor, por así decirlo, del staff de médicos del Hospital Central de Pisaco, que les decía yo en el Facebook anterior, estamos ya en una alianza con los médicos y con el staff de este prestigiado grupo de médicos, de tal forma que con ello tenemos un gran abanico y oportunidad de tratar temas diversos. Así que los invitamos a que nos acompañen esta tarde y por supuesto que nos sigan en redes sociales, nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook y también en Instagram. Y bueno, hoy escogimos un tema que nos habían solicitado ya desde hace tiempo, un tema importante, un tema muy frecuente, de una enfermedad muy frecuente, pero que muchas veces pasa desapercibida, ¿sí? Y no se le ha dado mucha atención, o en ocasiones el extremo se sobredimensiona y genera mucho temor. Entonces vamos a darle el justo medio del día de hoy al hígado graso, vamos a referirnos al hígado graso no alcohólico, porque como ustedes saben, el alcohol, ¿sí? Genera un daño al hígado que muchas veces progresa a la cirrosis. Es por supuesto la principal causa de cirrosis y transcurre y pasa por una etapa también de hígado graso. Entonces, si una persona tiene un consumo importante de alcohol, si una persona, por ejemplo, tiene un antecedente de una hepatitis importante que le ha dejado en un momento dado cambios hepáticos, puede evolucionar a este hígado graso y entonces estamos hablando de una enfermedad diferente. Vamos a enfocarnos pues al hígado graso no alcohólico, es decir, aquel que no tiene el antecedente, la persona de esta agresión a las células del hígado, ¿de acuerdo? Y hablando de este hígado graso no alcohólico, es una enfermedad muy frecuente. Se calcula en el mundo que el 20% al 25% de la población tiene cierto porcentaje de hígado graso. Vamos a hablar un poquito más adelante de este tema del porcentaje. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una patología muy frecuente y que además está inmersa, y eso es importante que yo se los comente para que lo tengamos muy claro, dentro de un grupo de enfermedades. Ustedes han escuchado hablar del famoso síndrome metabólico, el que está acompañado de la obesidad, de la hipertensión, de la diabetes, de los problemas cardiovasculares y de los problemas de las famosas dislipidemias, o sea, el incremento en el colesterol o los triglicéridos en un desbalance de estas sustancias que generan una dislipidemia, y que todo esto forma parte del síndrome metabólico. Bueno, pues el hígado graso es, digamos, la manifestación, así lo han señalado muchos autores en el mundo, la manifestación hepática del síndrome metabólico, pero con una variante muy interesante de que precede en tiempo, ¿sí? A veces la aparición de las otras enfermedades. Es decir, una persona puede tener primero el hígado graso, ¿sí? Y ya está avisando que tiene la tendencia a que más adelante puede ser diabético, más adelante puede ser hipertenso, o más adelante puede tener problemas de metabolismo de las grasas. Entonces forma parte del síndrome metabólico. Para poder ir hablando, ya dimensionamos un poco el tema que nos va a ocupar el día de hoy. Vamos a hablar un poco del hígado. Quiero ponerles una imagen, pues básicamente para ambientar un poco la plática, que ustedes vean aquí el hígado, en esta imagen compuesta, para que dimensionemos un poquito su tamaño. Sí, el hígado es una glándula muy grande, la mayor glándula que está en el organismo. Se encuentra ubicada en el abdomen, en la parte superior derecha del abdomen, digamos que por debajo del diafragma, que es el músculo que divide el abdomen y el tórax, ¿sí? Por debajo del diafragma, y por detrás, vamos a decir, de la parrilla costal del lado derecho,
porque de alguna forma es un órgano tan valioso que anatómicamente está protegido por esa armadura que son las costillas, precisamente para que ante algún golpe el hígado, que es muy frágil, no pueda tener un traumatismo o sea mucho más complicado que pueda tener una lesión. Entonces, esta es, digamos, la anatomía, la localización del hígado, ¿sí? Y su peso puede oscilar entre 1 kilo, 1,200, más o menos. Es una glándula bastante grande. Y además de su anatomía, ahora quiero comentarles que pues es la fábrica pues más importante del cuerpo. Ahí en el hígado se desarrollan cantidad de funciones que vamos a ver en esta gráfica. Perdón. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, en el centro tenemos al hígado y están, digamos, de alguna forma ejemplificadas, pues digamos que algunas de las principales funciones, no todas, ¿sí? Como es, por ejemplo, la síntesis de colesterol, se lleva a cabo en el hígado. Por supuesto que también el hígado sirve de almacén. Ahí, por ejemplo, se almacena la azúcar, la glucosa, los azúcares que en un momento dado tenemos de exceso en forma de glucógeno. Es decir, si nosotros tenemos glucosa de uso inmediato, ¿sí? Para nuestra energía, pero en un momento dado, si tenemos glucosa de más, se almacena en el hígado como glucógeno y cuando la necesitamos, pues el hígado la metaboliza para liberarla como glucosa, ¿sí? También, por supuesto, toda la desintoxicación de medicamentos, de drogas, de todo, pues la hace el hígado. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes con esa ubicación que tiene, absolutamente todo lo que nosotros vamos a ingerir, los alimentos, los medicamentos, todo lo que vamos a ingerir, ¿sí? En el estómago, en el intestino, etcétera, todo tiene que pasar, o sea, está diseñado para que la circulación de todo el abdomen, ¿sí? Vaya forzosamente hacia el hígado. Y ahí pues es la fábrica donde se almacena, se metaboliza, etcétera, etcétera, se produce. Entonces tenemos ahí todos los medicamentos que nosotros ingerimos pasan por el hígado, algunos se metabolizan ahí, otros siguen la circulación para metabolizarse o liberarse en otro órgano del cuerpo, en el pulmón, en el riñón, etcétera, ¿no? También el hígado produce la bilis, también es responsable de la síntesis de los aminoácidos, que prácticamente son las proteínas ya en la forma más sencilla, más simplificada químicamente, son los aminoácidos que ya son lo que podemos disponer para el uso inmediato de la parte proteica. Sí, por otro lado, también se producen ahí hormonas y enzimas importantes en el hígado, así como también ayuda a la absorción de las vitaminas. Como les decía yo, esta es pues prácticamente una visión rápida de esta fábrica importante que tenemos, que es el hígado. Ya vimos su localización, ya magnificamos que todas las funciones digestivas, de almacenamiento de grasas, de proteínas, de azúcares, de hormonas, de bilis, tiene que ver mucho con el hígado. Entonces es un órgano valiosísimo en el organismo, pero además también tiene una ventaja: como pocas células y tejidos en el organismo, se puede regenerar. Eso es importante, lo vamos a ver más adelante, de que si en un momento dado tenemos un daño en el hígado y sufre una lesión, se puede regenerar, son células que se pueden regenerar, ¿sí? Inclusive podemos decir que una persona con un 20% del hígado puede llevar una vida, digamos, normal, ¿no? Ahora, vamos a hablar ya una vez con el concepto de la anatomía y la fisiología del hígado, hablar ya del hígado graso, ¿sí? Vamos a poner una imagen para que ustedes tengan aquí una animación, ¿sí? Están viendo el hígado. Aquí en este caso, si se fijan un poco la localización en el abdomen de esta figura que se encuentra aquí en la pantalla, en el lado superior derecho del abdomen, ¿sí? Se ve que la persona está gordita. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y además este hígado lo están viendo ustedes un poco rugoso. Vamos a hablar también de ello porque normalmente la superficie del hígado es una superficie lisa, ¿sí? Y de ahí se está desprendiendo una imagen
al microscopio, que está en un círculo redondo, donde estamos viendo el tejido hepático, como si estuviéramos viendo la imagen de una biopsia de tejido hepático, ¿sí? Y vemos ahí unas vacuolas amarillas, unos círculos amarillos o blanco amarillentos, que son células grasas, adipocitos, son conglomerados de grasa, que en un momento dado es precisamente lo que define el hígado graso. Vamos a señalar que el hígado graso es una enfermedad en donde hay un depósito mayor del 5% de grasa en el hígado, ¿sí? Entonces, digamos que todos tenemos, por supuesto, un poco de grasa en el hígado, pero no debe rebasar el 5% del total del hígado. Cuando esta cantidad supera el 5%, ya estamos hablando de un hígado graso. Entonces, esa es, por así decirlo, un poco la definición del hígado graso, ¿sí? Entonces, ya tenemos un poco la conceptualización y entonces vamos a reiterar un poco lo que yo les decía al principio de lo que denomina síndrome metabólico, que tiene que ver también mucho con la resistencia a la insulina y un sinfín de cosas, pero digamos en partes el síndrome metabólico sí es un conjunto de enfermedades que se le presentan a alguna persona, también son muy frecuentes, que vayan de la mano, y en la medida en que existan más estas comorbilidades, se va haciendo más peligroso el síndrome metabólico, ¿no? Hablamos de la diabetes mellitus, hablamos de la hipertensión arterial, ¿sí? Hablamos de la obesidad, hablamos de lo que les decía yo de las dislipidemias, este trastorno en donde, se incrementa el colesterol, o el colesterol malo en relación con el colesterol bueno, y los triglicéridos. O sea, hay un sinfín de composiciones de estas famosas dislipidemias, y el hígado graso, que entonces en conjunto todo esto es parte del síndrome metabólico, y que reitero que se señala que en el hígado puede haber la primera manifestación de un síndrome metabólico. Y aquí quiero hablar decirles dos conceptos más, que antes veíamos este problema de hígado graso en personas mayores, ¿sí? De los 50 años, lo estamos viendo cada vez en personas más jóvenes, de 35, 40 años, pero además que ya llevan años, ¿sí? Con algún problema de sobrepeso y de obesidad. Entonces son a veces los niños gorditos, ¿sí? Ya en la adolescencia, en la juventud, que digamos, pues con el paso de los años, ¿sí? Se empieza a acumular la grasa en el hígado, y ya en esa edad ya presentan un hígado graso, ¿sí? Al que hay que tomarle atención. También debo decirles, porque vamos a hablar un poco de las manifestaciones clínicas del hígado, que habitualmente el hígado no duele, a diferencia de otros órganos. Es decir, si tenemos una gastritis, pues la identificamos porque el ácido lastima la mucosa del estómago. Si hay una colitis, pues el intestino, su forma de manifestarse es con dolor, con espasmo, etc. El páncreas, por decirlo, duele bastante, la vesícula. Pero el hígado en sí es un órgano que no duele como tal, el parénquima hepático. Duele cuando se distiende mucho, y entonces la cubierta que tiene, esta que le llamamos la famosa cápsula de Gleason, es una cubierta finita, delgadita, si se distiende, puede doler, ¿no? Pero entonces hablamos de que cada vez se presentan personas más jóvenes, ¿sí? Por otro lado, también decirles que la obesidad, si bien es un factor importante, no es al 100%. También estamos viendo hígado graso hasta en un 15 a 20% de los casos. Entonces ya también no es solamente privativo de la obesidad, pero por supuesto si va acompañado de la obesidad o de alguna otra de estas comorbilidades que les hablamos del síndrome metabólico, pues se hace más delicado, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta el hígado graso? Pues aquí tenemos un problema importante, porque estrictamente hablando no hay una manifestación específica. O sea, como les digo que es un órgano que no duele, pues puede pasar así silencioso, asintomático. A veces el paciente refiere un poco de plenitud en el abdomen, un poco de pesantez, cuando come se llena rápido, puede referir una molestia vaga en el abdomen, pero no es estrictamente hablando un dolor, ¿sí? Muchas veces, y en las más de las veces, ¿sí? Lo que sucede es que el paciente viene por otra razón, por un dolor de la vesícula, viene por alguna otra sintomatología, y entonces le pedimos un ultrasonido, que ahorita vamos a ver, que es uno de los estudios como que más frecuentes en donde vemos el hígado graso, y resulta que ahí viene el tema del hígado graso. Entonces,
No tiene signos ni síntomas característicos específicos y por eso también pues pasa desapercibido durante muchos años, y cuando se encuentra pues a lo mejor ya va acompañado de algo adicional, ¿de acuerdo? Entonces no hay signos o síntomas específicos. Quiero, por ejemplo, comentarles la parte del laboratorio. El hígado, siendo esta fábrica de la que hemos platicado, tiene funciones múltiples, pues tiene muchos marcadores, muchas enzimas, muchas sustancias que nosotros englobamos en el laboratorio como las pruebas de funcionamiento hepático. ¿Sí? Entonces, por causas diversas, a veces le pedimos a un paciente unas pruebas de funcionamiento hepático y ahí podemos encontrar que a lo mejor algunas de estas enzimas están elevadas por arriba del rango normal. Y decimos, bueno, el paciente, ¿por qué tiene esto? ¿Sí? No tiene una hepatitis, no tiene un problema de vesícula, no esto, no lo otro, pero ya empieza principalmente a elevarse dos enzimas que se conocen como la TGO, la TGP, las famosas transaminasas. Ahora tienen otra denominación, ¿sí? Como las transferasas, pero se elevan, digamos, el rango normal de estas enzimas, según el laboratorio, anda en el orden de los 40 a 44, ¿sí? Y se empieza a elevar a veces 60, 70, 80, tampoco son elevaciones muy marcadas, ¿sí? Cuando esta elevación de las enzimas nos está traduciendo que ya empieza a haber un daño al hígado. ¿Por qué? Porque las enzimas se elevan cuando se inflaman las células del hígado y se destruyen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una hepatitis viral, ¿sí? Que es una inflamación severa del hígado, donde el paciente puede tener los ojos amarillos, puede tener fiebre. Entonces, sí, hacemos una determinación de transaminasas y están arriba de 500, arriba de 1000, entonces es una inflamación y destrucción importante del tejido hepático. Pero en el caso del hígado graso puede haber una elevación, digamos, discreta, moderada de las transaminasas. No siempre, pero se puede acompañar ya como un hallazgo. Bien, ahora vamos a ver de manera ilustrativa, ¿sí? El estudio que con mayor frecuencia nos ayuda al diagnóstico del hígado graso, ¿sí? Les voy a poner en pantalla una imagen de un ultrasonido del hígado. Ustedes los van a ver ahora en pantalla. A ver, vamos a ver primero. Bueno, déjenme compartirles esta imagen que tenemos aquí en pantalla. ¿Sí? Les voy a hablar, antes del diagnóstico, les voy a hablar de la evolución, que es importantísima, del hígado graso. Ustedes tienen en un extremo de la gráfica, tienen el hígado normal, ¿sí? Este hígado que les decía yo es lisito, ¿sí? Y si ustedes se fijan, está dividido por un ligamento, y entonces tenemos lo que anatómicamente conocemos como el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo del hígado, ¿sí? Entonces está así, de esa coloración, una superficie lisa, etc. Cuando hay una acumulación de grasa más allá del 5%, pues empieza a tener un ligero crecimiento y la coloración se va poniendo, digamos, amarilla, ligeramente amarilla. Claro, si la vemos macroscópicamente, a lo mejor yo hago una laparoscopía o hago una cirugía, pues normalmente no me voy a percatar así directamente de que ya hay un hígado graso, salvo en casos más avanzados, ¿no? Pero aquí sí es importante el decir, ok, estamos hablando del hígado graso, del caso típico frecuente, pero sí, mucho tiempo como que no le dábamos importancia al hígado graso. Venían las personas, y esto les estoy hablando de hace 15 años, ¿no? Tenían un poco, decía el ultrasonido, tiene un poco de grasa en el hígado. Oiga, no se preocupe, no se preocupe, baje de peso, lleve una buena dieta, etcétera. Pero no, ahora sabemos que si ese hígado graso no se cuida, va a tener esta evolución que ustedes están viendo, y que no se les olvide, ¿sí? De que puede evolucionar a lo que le llamamos una esteatohepatitis. Esteato es básicamente grasa, y hepatitis es una inflamación del hígado. Entonces es una inflamación del hígado asociada a hígado graso. En este caso, ya como lo dice ahí la gráfica, ya empieza a haber una fibrosis hepática. Es decir, ya pasó de esta presentación al microscopio de células grasas, y entonces empieza a ver puentes de fibrina, líneas de fibrina. ¿Por qué? Porque ha existido, digamos, destrucción ya de tejido hepático, y
y entonces empieza a ver ya una cicatriz, por así decirlo. Aquí, hasta el caso de la fibrosis hepática, que no se asevera, ¿sí? Vean abajo ustedes una flecha verde que dice reversible. Es decir, esto es importantísimo porque una persona puede tener un hígado graso, se puede descuidar, puede tener ya una fibrosis o una esteatohepatitis, puede tener las enzimas ligeramente elevadas, el ultrasonido nos puede dar otros datos o otro estudio que vamos a hablar de él, el FibroScan, ¿sí? Nos puede decir ya hay una fibrosis, ¿sí? Hacemos un diagnóstico clínico de que hay una fibrosis, ya está en una etapa más avanzada y si no es una fibrosis severa, es reversible. ¿Sí? Esto es muy importante porque entonces el paciente puede regresar, como les decía yo, a tener un hígado normal porque el hígado se regenera. Pero si en un momento dado, ahí tenemos en la gráfica una línea roja, esa es la línea, digamos, de gravedad, de progreso, porque si cruza la línea roja y hablamos ya de una cirrosis, la cirrosis ya no es reversible. ¿Sí? O sea, se han formado una cantidad de líneas y puentes de fibrina, de cicatriz, de tejido que le llamamos fibroblastos y colágeno, etcétera, muchas sustancias ya que no se absorben, que no se destruyen, que ya no es reversible. Y entonces, inclusive, ¿sí? La cirrosis ya es una enfermedad progresiva. De hecho, no ha existido a lo mejor otro factor agresivo, la persona no toma, la persona no ingiere medicamentos tóxicos, la persona a lo mejor ya cambió un poco su hábito de alimentación o de su actividad física, pero ya establecida la cirrosis ya no es reversible y por el contrario puede haber un mecanismo que la mantenga activa y pueda ser progresiva. Y también, ¿sí? La cirrosis, sí diríamos que en pocos casos puede conllevar al cáncer de hígado o al cáncer hepatocelular o el adenocarcinoma de hígado, que es, digamos, son términos muy similares. Entonces, fíjense ustedes que de estar hablando del hígado graso, de la persona gordita, que se le encuentra a veces esto que el otro, la hipertensión, la diabetes, si se descuida y además que es silenciosa, ¿sí? Puede llevar a una esteatohepatitis y si se descuida ya estamos hablando de una cirrosis que ya es irreversible y en algunos casos al cáncer del hígado. Entonces, aquí les quiero decir que esta enfermedad, o sea, van, digamos, un poco a la par. La cirrosis, digamos, del hígado, la cirrosis que está generada por el alcohol o por la hepatitis, por un lado, pero la cirrosis que está generada por otro lado, que son otro gran grupo, precisamente del hígado graso en el mundo, se están convirtiendo en las principales causas que requieren ya un trasplante hepático. Entonces, habíamos hablado al principio de una enfermedad tan frecuente que está afectando al 20-25% de la población, en algunos lugares más, pues porque hemos llevado un sinfín de hábitos alimenticios y de actividad física muy sedentaria, en donde esto se ha hecho muy frecuente, donde incrementa la esperanza de vida, donde se está haciendo más frecuente la diabetes, la hipertensión, los problemas de lípidos, etc. Bueno, se acumula todo esto, tenemos más síndrome metabólico, tenemos más hígado graso, tenemos más complicaciones y entonces ahora el hígado graso complicado que ha llevado a una cirrosis se está convirtiendo en la principal causa que requiere un trasplante hepático, digamos a la par casi con la cirrosis que ha generado epidemiológicamente y numéricamente en el mundo el alcohol. ¿Sí? Entonces estamos hablando pues de una entidad que de ser un poco minimizada hace tiempo, ahora les diría yo cuál es el justo medio. El justo medio sí es que se pongan en manos calificadas para cuando les digan, ¿sabes qué? Se encontró este hallazgo de hígado graso, bueno, pues no lo minimicemos como hace años, de decir, no te preocupes, lleva tu dieta, no comas azúcares, bájale las grasas, un poquito de ejercicio y pierde uno de vista al paciente. No, ese paciente, ahora sabemos, dada esta evolución, que hay que estarlo monitoreando, hay que estarlo siguiendo, porque en un momento dado no sabemos en quién, en cuál, ¿sí? Puede empezar a evolucionar más, a empezar a tener más cambios en el hígado, cómo lo vamos a diagnosticar, las enzimas, el ultrasonido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ya es una entidad a la que hay que tenerle respeto. Y además, no existe un plazo de tiempo determinado que digamos en un año, 2 o 5
va a pasar tal o cual evento, no, es impredecible, ¿no? Pero bueno, esa es la evolución. Entonces ya hablamos de que no tiene signos o síntomas específicos y vamos a ir hablando ya de la parte del diagnóstico de imágenes. Y para eso vamos a pasar esta imagen donde vamos a ver el ultrasonido del hígado. Aquí tenemos un hígado grandote, por supuesto es una imagen animada, bastante propia para la charla del día de hoy, donde estamos viendo junto un equipo de ultrasonido, así que ahora, bueno, pues hay una gran versatilidad en ellos, y que el ultrasonido, que es el transductor que se le está colocando aquí de manera figurada directamente al hígado, pues es un estudio no invasivo. Habitualmente nada más se solicita que el paciente esté en ayuno, pasan el transductor, el ultrasonografista o el médico radiólogo por la parrilla costal derecha, es decir, por donde está anatómicamente el hígado, y entonces se obtiene una imagen del tejido del parénquima hepático, ¿sí? Esta imagen, digamos que es fácil de entender, que nos va a dar una densidad, ¿sí? Nos va a dar en tonalidades de grises cómo está su parénquima, cómo está el tejido. Es decir, si tiene más agua, si tiene más grasa, ¿sí? Nos va a dar una tonalidad de grises diferente. Entonces en esos tonos de grises es donde podemos, el médico nos dice hígado normal o nos dice hígado graso leve, moderado o severo, ¿sí? También por ultrasonido puede empezar a verse ya algunos datos que nos hablan de un avance. ¿Por qué? Porque en un momento dado esa superficie lisa que hemos visto en alguna de las gráficas anteriores ya empieza a perder esa textura, se empieza a poner irregular, un poquito como empedrado, y de empezar en un empedrado fino, ¿sí? Empieza ahora a virar a un empedrado muy grueso, muy burdo, donde ya francamente es un hígado cirrótico. Entonces, si el ultrasonografista nos puede decir si es un hígado normal, ahí habitualmente es el estudio de elección, ¿sí? Donde vemos más el término de hígado graso, nos lo puede clasificar y también nos puede decir los bordes están lisos o no, y también si puede empezar a ver algunas líneas de fibrosis al interior del hígado. Entonces, digamos que es el estudio que se usa con más frecuencia, ¿sí? Para el diagnóstico de hígado graso. Ahora, vamos a comentar que el diagnóstico, digamos, si quisiéramos tener una exactitud para decir, aquí está el hígado graso y lo estoy viendo y lo puedo magnificar, es una biopsia hepática. ¿Sí? Pero la biopsia hepática, digamos que es un procedimiento, pues digamos, agresivo, a cierto punto invasivo, es un procedimiento que tiene sus complicaciones, ¿sí? Se hace con un poquito de anestesia local, ¿sí? Se pone un poco de anestesia local, ¿sí? Se mete una aguja especial, ¿sí? Que entra y sale del hígado, y en esta aguja, en el espesor de la aguja, trae una tirita finísima de tejido hepático, que es la que se va al microscopio, y entonces ahí el patólogo, el anatomopatólogo nos va a decir, pues aquí está el hígado graso leve, moderado, severo, y nos va a decir la cantidad también de fibrosis que existe. Entonces ahí sí es, digamos, el diagnóstico más fino, pero por supuesto pues no vamos a hacerle biopsia hepática a todos los pacientes. Sin embargo, hay algunos pacientes que por sus características decimos, bueno, es importante hacerle una biopsia porque él ya progresó a una cirrosis y ahora tengo una imagen sugestiva en el hígado de otra cosa, ha perdido peso y un sinfín de cosas que nos van haciendo que sea un paciente de más riesgo, bueno, pues hacer una biopsia hepática. Pero bueno, tenemos también un recurso que, vamos a decirlo en honor a la verdad, no es accesible en todos lados, no lo hay en todos lados, no es un estudio, digamos, de rutina, no es, si es a nivel particular, no es un estudio, digamos, muy económico, pero sí nos da mucha utilidad. Vamos a ver una imagen para que ustedes tengan nada más la idea. Realmente es un estudio a cierto punto sencillo, porque no implica, digamos, el picar el hígado, ¿no? Es prácticamente igual a lo que es un ultrasonido. Aquí lo están viendo ustedes un poquito de manera ilustrada, ¿sí?
pero prácticamente es el FibroScan, que es una elastografía del hígado, ¿no? Es decir, se emite en este equipo, en lugar de una onda de sonido, emite una onda vibratoria, por así decirlo, y entonces hagan de cuenta que si se encuentra pues, más fibrosis, más tejido duro, ¿sí? Entonces va vibrando menos, ¿sí? O sea, lo rígido le quita la vibración a la onda y va arrojando un resultado. En la medida en que exista más fibrosis, pues da un valor más alto del FibroScan, y obviamente estamos hablando ya entonces de una fibrosis leve, moderada, severa, y ya en un momento dado, pues ya francamente una cirrosis hepática, que es a veces una línea muy delgadita de avance entre una fibrosis, digamos, severa y la cirrosis. A veces no podemos exactamente distinguir, pero con la importancia que decíamos que si estamos en la etapa de fibrosis, puede ser reversible, y ya una vez pasa la cirrosis, ya no es reversible. Esta es un poco la imagen de un FibroScan, ¿sí? Que es un estudio de diagnóstico muy útil, no invasivo, es muy similar al ultrasonido, ¿sí? Y con ello, pues de alguna forma ya tenemos un diagnóstico más preciso, ¿sí? Sin reiterando que, bueno, la biopsia hepática es el estudio idóneo, ¿no? Sí, vamos a pasar pues a contestar algunas respuestas, algunas preguntas de ustedes, para después hablar de la parte del tratamiento. Sí, ya hemos hablado del concepto de la enfermedad, ya hablamos de pues que no hay signos o síntomas, de las funciones del hígado, sí, ya hablamos un poco de esta evolución que es muy importante, de cómo se va comportando el hígado graso y cómo progresa hasta un cáncer de hígado. Pero bueno, esos son los casos menos, pero lo importante es que sí evoluciona a fibrosis y esto puede llevar a una cirrosis. Bueno, vamos a ver algunas preguntas. Denia Isabel dice, ¿cuáles son los síntomas de un hígado graso? Les decíamos que por desgracia no hay signos o síntomas específicos. O sea, el paciente no hay que digamos, viene un paciente que tiene dolor con estas características y le palpamos el hígado. No. O sea, el paciente en la mayoría de las veces está asintomático, ¿sí? En la mayoría de las veces no hay ningún hallazgo a la exploración física, no palpamos nada, ¿sí? Salvo en casos ya avanzados que ya tiene una fibrosis, una cirrosis, pues ya es diferente. Pero entonces, por eso el diagnóstico, digamos, oportuno de quienes tienen sobrepeso, de quienes tienen hipertensión, de quienes aparte de eso son diabéticos o tienen problemas de metabolismo de las grasas, pues es conveniente, ¿sí? Hacerse un chequeo. Ya estamos hablando un poquito de la parte preventiva. ¿Cómo haríamos ese chequeo? Bueno, pues si yo tengo un sobrepeso y tengo alguna de estas comorbilidades que forman parte del síndrome metabólico, pues yo cada año primero voy a tener como relojito mi presión, mi azúcar, mi colesterol, mis triglicéridos, pero me voy a hacer un ultrasonido y unas pruebas de funcionamiento hepático. Yo diría que hasta ahí podríamos dejar como la parte del consejo de utilidad a quien le tengamos pues ese riesgo por el sobrepeso, por alguna de estas enfermedades, y cómo podría yo saber, dado que es una enfermedad silente, que estoy propenso al hígado graso. Bueno, mi ultrasonido y mis pruebas de funcionamiento hepático. Hay algunos marcadores hepáticos, o sea, algunas sustancias específicas que, digamos, en algunos lugares de alta especialidad se utilizan, pero en honor a la verdad no han sido aprobadas a nivel mundial, como decir, pues si tienes una sustancia de estas raras, es que tienes ya el hígado graso en tal avance. No existe. Entonces es una enfermedad silenciosa. Aquí nos pregunta Isaac Morris, que tiene niveles de triglicéridos muy altos desde hace ya muchos años. Pues sí, miren, esto de los triglicéridos, colesterol, pero hablando un poco más de triglicéridos, está catalogado como una de las variantes de este grupo de enfermedades de colesterol triglicéridos que se llaman dislipidemias. Lípidos es grasa y dis es un desorden de las grasas. Entonces, hay una gran variedad, dislipidemia 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., con variantes. En una se eleva el colesterol malo, en el otro el muy malo,
hay combinaciones con los triglicéridos, etc. Entonces hay que pedir un perfil de lípidos en donde desglosen colesterol con sus diferentes densidades para saber cuál es el que está elevado. Bueno, los triglicéridos sí son de las sustancias que se elevan y favorecen más el hígado graso, o se acompañan más con hígado graso, y entonces no es conveniente mantener estas cifras después de muchos años. Es decir, Isaac, tú debes de recibir, ¿sí?, ya un medicamento para bajar los triglicéridos. Independientemente del cambio en el estilo de vida, de la alimentación y del ejercicio, etcétera, ya eres candidato a que te den besafibrato, atorvastatina o algún medicamento de estos dos grupos, que hay infinidad de variantes, para que esos triglicéridos los tengas pues en 200, ¿sí? O sea, digamos como un parámetro sano, 160, 200, pero no de 500 a 1000. Y entonces, ¿qué sucede? Que aquí quiero también enfatizarle en el tema de las famosas dislipidemias, que son silenciosas. O sea, alguien puede tener el colesterol altísimo, triglicéridos muy altos, es una persona joven, ¿sí? Dice, no, pues yo no tengo ninguna molestia. Pues no, por supuesto que no, porque también no dan molestias, son asintomáticos, pero son de los llamados enemigos silenciosos. Así como sucede con el paciente que tiene diabetes, que no la identifica, ¿sí? El paciente a lo mejor hipertenso incipiente, que no se ha dado cuenta que tiene la presión alta. Pues lo mismo, el colesterol y los triglicéridos son de los enemigos silenciosos. Pero yo les digo a los pacientes, día que pasa, día, no mes ni año, ¿sí?, día que pasa, con los triglicéridos elevados, pues hay un desajuste, ¿sí? A lo mejor hay también riesgo de que más adelante vengan placas de aterosclerosis en las arterias y en las venas. Entonces hay un deterioro en el organismo todos los días cuando tenemos la presión arterial descompensada, el azúcar descompensada, los triglicéridos descompensados. Son enfermedades silenciosas, entonces tenemos que tener una cultura del autocuidado, de la prevención, ¿sí?, de estas cosas para no dejarlas progresar, por supuesto, ¿no? Ahora, aquí ya nos pregunta Abril Flor, le agradecemos a Abril porque es seguidora de la comunidad, que si hay algún tratamiento médico para la limpieza del hígado. Bueno, vamos a entrar al tema del tratamiento, dándole pie a esta pregunta y decirles, no existe un solo medicamento en el mundo comprobado para el hígado graso. Complicado, ¿no? Complicado, sí, porque no haya que digamos, ¿sabes que tienes triglicéridos? Tómate esto. Eso sí lo hay. Pero para el hígado graso no, porque es una enfermedad compleja que va de la mano con otras. Entonces tiene un tratamiento, digamos, multidisciplinario, pero tiene que ver mucho con el estilo de vida de la persona. Pero no hay un tratamiento médico. Si acaso yo les pudiera decir, con fundamento de algunas referencias bibliográficas, de la experiencia también personal, decirle, en algunos pacientes, por ejemplo, que tienen triglicéridos altos, hemos usado con éxito, ¿sí?, aparte de algún medicamento y la dieta, cuando va bajando y ya le podemos retirar el medicamento, a lo mejor le podemos dar un poco de omega 3 o le podemos dar un poco de vitamina E, pues digamos son dos complementos que sí pueden servir y que hay artículos que dicen, ¿sabes qué? Se utilizó la vitamina E en tantos pacientes con hígado graso y sí se logró, ¿sí?, la disminución de la cantidad de grasa mediante un estudio científico. Bueno, entonces la recomendación está sustentada. Pero aquí quiero decirles, a lo mejor yo sería un poquito menos drástico. Pues imagínense, en muchos años del ejercicio, leído, escuchado a hepatólogos de todo el mundo, ¿sí?, en vivo o en video, en pláticas, en conferencias, en simposium, donde hay quienes categóricamente dicen, no existe un solo componente, tratamiento de la herbolaria, de esto, del otro, que sirva. O sea, así, categóricamente. Porque debo decirles que ahora en las comunidades de internet, si yo veo, y se los he dicho alguna vez, me sorprende cómo hay personas, y hay comunidades grandísimas, yo me meto por curiosidad, a veces contesto de manera profesional, pero a veces le hacen más caso a una infinidad tremenda de personas que no tienen el conocimiento
y que le dicen, ¿sabes qué? Que el cardo mariano, ¿sabes qué? Que la limpieza del hígado. Oye, ¿y cómo se hace? Y ahí les empiezan a dar la receta, ¿sí? Y mandan fotografías, ¿sí? Dicen, mira todo lo que yo eliminé de piedras del hígado. Bueno, o sea, esos son desechos del tubo digestivo, no viene ni del hígado ni de la vesícula. Entonces, bueno, pero hay un sinfín de creencias que imagínense ustedes, yo ahorita pues no me voy a tratar de poner a vencer una inercia importante en el mundo de este tipo de cosas. Yo lo que les quiero decir es, científicamente no existe eso de la limpieza hepática tal cual, ¿sí? No hay tratamientos de herbolaria o de otro tipo que estén comprobadas su utilidad, así lo digamos científicamente hablando. ¿Y qué tenemos que tener como tratamiento? Ahorita vamos a pasar a los pilares del tratamiento, que sería la presión arterial controlada, el azúcar controlada, los lípidos controlados, por supuesto, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, ahora pasemos al tema fundamental. Si hay sobrepeso, ¿sí? Si hay sobrepeso, pues por supuesto el control del peso. Y fíjense que aquí está comprobado que si una persona reduce en un año, porque también no vamos a ponerle una dieta tan estricta de que baje tantos kilos en un mes o en, no sé, en medio año, al menos si reduce un 10 al 15%, un 10% de su peso corporal con año, va viendo una regresión del hígado graso. Del hígado graso inclusive con fibrosis. Y obviamente entonces esto es real, ¿no? El hígado se autorregenera solo. Bueno, les decía yo que sí, el hígado es maravilloso y, por ejemplo, si llega a dañarse el hígado, por ejemplo, con una hepatitis o con algún traumatismo o con lo que sea y se daña, el hepatocito, la célula hepática, tiene esa gran capacidad de regeneración, ¿sí? Entonces sí es como tal real este comentario. Lore Cervantes, gusto en saludarte, como siempre, muy amable en seguirnos. ¿En qué tiempo pasa de hígado graso a fibrosis? ¿Y qué tiempo puede estar uno con diagnóstico de hígado graso? Pueden pasar años en que la persona tenga el hígado graso. Años. ¿Sí? Puede ser que la persona haya empezado a los 25, 30 años incipientemente con un hígado graso, y les digo que estamos viendo ya personas, digamos, jóvenes, y a los 45, 50 tiene algo, está con un poco de sobrepeso y por alguna razón se hizo un ultrasonido porque en su vida se había hecho un ultrasonido y le iban a operar alguna otra cosa, una hernia, y le hicieron unos estudios de laboratorio y alguien atinadamente le dijo, haz también unas pruebas de funcionamiento hepático, y ahora resulta que tiene el hígado graso por ultrasonido y algunas enzimas hepáticas ligeramente elevadas y no sabía. O sea, estaba silente, estaba asintomático. Entonces, y ahora, ¿en qué tiempo evoluciona la fibrosis? Tampoco hay así una línea de tiempo que podamos decir, sabes que 3 años con hígado graso y pasa de leve a moderado, y al siguiente año va a pasar a fibrosis leve. Tampoco existe como tal. Lo que sí les quiero comentar es que en la medida en que vaya acompañado de las otras enfermedades, preocupa más y es más rápida la evolución. Es decir, si una persona no es diabética, no es hipertensa, no tiene problemas de triglicéridos, simplemente tiene sobrepeso, ¿sí? Se le encuentra un hígado graso, digamos que es menos preocupante que si la persona tiene el sobrepeso, el hígado graso y aparte es diabético o hipertenso. ¿Sí me explicó? O sea, esas comorbilidades hacen que se potencialice un poco, ¿sí?, la velocidad con la que puede progresar el hígado graso. Bueno. María Leiva, tiene estatosis leve. Sí, estatosis, como les digo, es una inflamación vinculada con la grasa, leve. Vamos a hablar ahora de lo que se puede hacer. Ya hablamos les digo que no hay un medicamento específico. Comentamos así de manera muy general, vitamina E, omega 3, que eso no le hace daño a nadie, ¿no? La cirrosis no es hereditaria como tal. Una alergia reiterativa para José Moisés no es un síntoma. Y por otra parte, Adela Aguilar nos dice que tiene una obesidad, que le llamamos una obesidad mórbida, es que sobrepasa un porcentaje de la masa corporal. Sí, y eso me hace tener hígado graso.
su ultrasonido le salió normal. Qué bueno, esta pregunta es importante, es decir, no todas las personas que tienen sobrepeso tienen hígado graso, pero sí es un factor de riesgo. Entonces, el consejo es, hay que hacerse periódicamente, con más razón, a la persona inclusive sana, que así como aconsejamos, chécate la presión, chécate tu azúcar, chécate tu ácido úrico, tu colesterol, sí, pues también yo les diría, de rutina, nadie pierde nada al año con un ultrasonido de hígado y con unas pruebas de funcionamiento hepático. Máxime, si la persona tiene un sobrepeso, por supuesto. Hay que estar atentos, ¿sí?, al ultrasonido y al laboratorio, ¿sí?, y en un momento dado, pues tomar medidas más agresivas, ¿no? Vamos a ver ahorita un poco lo que representa el tratamiento que hay, ¿no? Bueno, ¿a qué le llamamos el cólico hepático? Se enfoca más porque, como tal les decía, el hígado no duele. Entonces, más bien a veces decimos el cólico biliar o el cólico hepatobiliar, porque normalmente estamos hablando de un problema de la vesícula biliar, porque es así, cuando duele, duele, ¿no? Habitualmente vinculada con piedras, ¿sí? Los invitamos a nuestro canal de YouTube, ahí tenemos algunos videos de por qué se forman las piedras y algunos de la enfermedad como tal, ¿no? Bueno, Mirna Regino dice que tiene ictericia. Ictericia significa que la persona tiene ya la coloración amarillenta de los ojos. A veces se acompaña, no siempre, de que empieza la orina a ponerse un poquito más concentrada, más digamos como más oscura, ¿sí? Esto significa que ya dentro de las enzimas y de las pruebas de funcionamiento hepático que comentamos, ya empieza a haber una elevación de las bilirrubinas. Las bilirrubinas, ¿sí?, todas son metabolizadas, producidas por el hígado. Y bueno, vamos a brevemente a decir que de la sangre, ¿sí?, cuando se termina la vida de los glóbulos rojos, ¿sí?, los eritrocitos, ¿sí?, que dura 120 días en promedio, ¿sí?, de ahí se produce un poco de bilirrubina indirecta, pasa al hígado, el hígado la metaboliza y pues libera un poquitito de bilirrubina indirecta y otro poquito de bilirrubina directa. Cuando se empiezan a elevar, también es un indicador de que ese hígado está fallando. Entonces, por supuesto que si hay ictericia y ya en el ultrasonido salió un hígado graso, ¿sí?, ¿qué medicamento tomar? Bueno, hemos comentado que no hay un tratamiento para el hígado graso. Ya es un hígado graso con ictericia, ya digamos es delicado, ¿no? Entonces, por supuesto hay que someterse a una dieta más importante. Si cuando la ictericia es importante, si hay algunos medicamentos para bajar la cantidad de la comezón que a veces da con el paciente, ¿no? Estadios en los que hay encefalopatía hepática, ese ya es un tema franco de la cirrosis hepática. Cuando un paciente tiene cirrosis hepática, entonces el hígado no destoxifica las proteínas, se produce una cantidad tremenda de amonio y el paciente entonces está somnoliento, soporoso. Alguien ha señalado que a veces en el hígado graso el paciente tiene que ser un poquito más lento en sus movimientos, en el razonamiento. Tampoco son datos, digamos, específicos, ¿no? Pacientes que han estado en terapia, ¿tanto medicamento puede provocar hígado graso? No, no es el caso, ¿no? Rosalinda tuvo un familiar con transaminasa elevada que tenía la dislipidemia, etcétera, ¿no? Bueno, el tema es precisar el diagnóstico, ¿sí? O sea, ultrasonido, pruebas de funcionamiento hepático, si se puede y se tiene acceso, FibroScan, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya el tratamiento. Ahora, ¿cuál es el pilar del tratamiento? Porque si no, bueno, pues nos quedaríamos inconclusos. Vamos a ver rápido ya estamos un poco en tiempos, vamos a ver una gráfica, ustedes la ven ahí, y me gustaría que se quedaran ustedes con este mensaje. Búsquenla en internet, podríamos hablar un poquito aquí largo y tendido de la famosa dieta mediterránea, pero háganse de cuenta que esa es la receta de oro para el hígado graso. O sea, el bajar de peso, ¿sí?, 10% de su peso corporal por año, está comprobado que va haciendo reversible la fibrosis del hígado graso, bajar de peso. Entonces, ahí está el tratamiento. Claro que es muy complicado. Uno dijera, mejor dame una medicina para que se me vaya quitando. No, es hábito, es ejercicio
¿sí? Es bajar de peso. ¿Cómo? Con ejercicio y con dieta. Aquí está, digamos, la dieta mediterránea, que ha sido comprobada en todo el mundo, ¿sí? Vamos a pasar otra que tiene la gráfica, digamos, un poquito en lo que llamamos en una pirámide, y no es una gráfica de pastel, ¿sí? Para que ustedes vean aquí la pirámide de la dieta mediterránea y la puedan, pues tómenle una foto, tómenle un screenshot a su pantalla. Todos modos pueden buscarla en internet. Esta dieta se lee, digamos, de abajo para arriba, es decir, abajo lo que podemos estar comiendo sin ningún problema: granos integrales, pan, pasta, legumbres, frutos secos, ¿sí? Después vienen arriba las frutas y vegetales, aceite de oliva, pescados y mariscos, después, bueno, ya proteínas, huevos, queso, aves, yogur, y hasta arriba, ¿sí? Los focos rojos, que pareciera que no es parte de nuestra idiosincrasia: carnes rojas, azúcares o dulces. Ese es, digamos, traten de al mínimo, a su mínima expresión, y también decirles que pues la conserven, pero además métanse a internet. Quien tenga ya algún problemita de hígado graso, yo les diría, ¿sí? Ya no esperen una fórmula mágica de la receta del doctor. A veces yo, por eso, inclusive hasta hicimos un video donde les pongo el reverso de la receta. Entonces, cuando termino mi consulta, le digo al paciente: ¿tienes hígado graso? Y a ver, empiezo aquí. 1, ¿sí? Ejercicio. No es que queramos que seas triatlonista o maratonista, o que tengas unos tenis especiales, una cancha. No. Sal a caminar. Simplemente sal a caminar. Eso, por supuesto, mejora la circulación del abdomen, del organismo, etcétera. Y bueno, suficientes líquidos y la dieta, ¿sí? Repito, es más complicado y pesado, pero eso es, digamos. Entonces, le voy apuntando aquí al paciente lo que le toca. Y cuando pongo al frente de la receta los medicamentos, digo, pues aquí hay muy poco que ofrecer. O sea, no hay un medicamento salvo para mantener en orden la presión, la diabetes, el colesterol, los triglicéridos, etcétera. Pero así que diga, ten esto para que tu hígado mejore, no. Sí hay, ya cuando hablamos de una fibrosis, ¿sí? Algunos medicamentos, ¿sí? Si alguien tiene particular interés, por razones de tiempo, déjenme su correo aquí en el Facebook antes de que terminemos, y yo les contestaría, digamos, ya en lo personal, si hay algunos medicamentos que están utilizando, pues con éxito, ¿sí? Ya específicamente cuando hay una fibrosis, para decir, sabes que tómate este medicamento. Pero si nosotros los difundimos de manera así general, pues resulta que no son medicamentos de receta, entonces pues pueden empezar a abusar como que de ellos, digamos, ¿no? Entonces, busquen en internet el detalle fino de la dieta mediterránea. Les diría finalmente el consejo de que tengan cuidado de las bebidas con edulcorantes, con fructuosa, ¿sí? Con aspartame, o sea, tengan cuidado porque muchas veces nos las venden y nos dicen, pues ¿sabes qué? Esta es una bebida para el deportista. Y ahí estamos tomando la bebida con infinidad de azúcar y con medicamentos, igual, sustancias para preservar la bebida. Entonces, tengan cuidado. O sea, a veces no tenemos el hábito de revisar las etiquetas de los medicamentos, de los alimentos. Ahora ya nos ponen un sello, ¿no? Exceso de grasas, exceso de calorías, qué bueno, ¿no? Pero en las bebidas, pues también tengan mucho cuidado, ¿no? Así que miren, es un tema que da para mucho. Yo espero haber abarcado la mayoría de los conceptos importantes. Muy frecuente, asintomática, silenciosa, va de la mano con todo lo demás, ¿sí? Mucho de prevención, mucho del paciente, temas de obesidad, ¿sí? No todos, repito, también se presentan algunas personas, un 15% no son obesos, 20% máximo, ¿sí? Va de la mano con lo demás. Chequeo que un ultrasonido de abdomen superior y unas pruebas de funcionamiento hepático. Con eso estamos tranquilos, porque no sabemos también, si no tenemos sobrepeso, quién tiene esa predisposición. No es hereditario, no se da como en familias. Algunas enfermedades como la diabetes, sí, la hipertensión hay cierta tendencia, pero el hígado graso como tal, no sabemos quién tiene la predisposición, pero sí va acompañado de estas cosas, ¿sí? No hay un tratamiento específico. Queda en ustedes, pues, bajar de peso y ser fieles a la dieta mediterránea, ¿de acuerdo?
Así que pues me ha dado mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Ya tenemos programadas las siguientes pláticas de Facebook. Estamos retomando nuestro horario original de las 6 de la tarde, hora del centro de la Ciudad de México, de la comunidad Piensa Sano. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos, no sé, muchos videos de interés para ustedes, temas de gastro, temas en general de otras especialidades. Tenemos algunos videos ilustrados y hemos puesto ya un sinfín de posts tremendos en redes sociales. Así que, pues muchas gracias por su atención y su tiempo. Estamos llegando pues, prácticamente a la hora de la transmisión, que es lo que yo considero sensato y razonable para el auditorio que nos sigue amablemente. Gracias a todos ustedes por su tiempo, que han permanecido hasta este final. Y decirles que con mucho gusto, si tienen alguna duda en particular, y créannos que no dejamos una respuesta pendiente, ¿no? Déjenos su correo con alguna pregunta específica y hacemos contacto con ustedes. Así que por su atención, muchas gracias por atender este video de la comunidad Piensa Sano en compañía del staff del Grupo Médico Central, ¿sí? Del Hospital Central de Apizaco, ¿sí? Y pues vamos a vernos cada semana. A veces llevaré yo directamente los temas y nosotros tendremos invitados especiales para poder abrir el abanico de la temática a tratar. Así que por su atención, muchas gracias y buenas noches.